Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Lo que vamos a calcular hoy es el coeficiente de variación, esta formulita tan pequeñita que está aquí. Ya vemos que hemos terminado prácticamente todo el tema 5. Solo quedaría, porque ya hemos visto también estas variables dicotómicas, la varianza y la desviación típica, solo quedaría por ver la asimetría Pearson y la kurtosis que veremos esta semana que entra. Bueno, ahora lo que vamos a entender es qué es esto del coeficiente de variación. Para ello vamos a recordar un poco la desviación típica. ¿De qué iba la desviación típica? Bueno, las muestras sabemos que se tienen que distribuir de manera normal, siguiendo la forma de la campana de Gauss. Y así tendríamos un eje de simetría, ¿vale? Un eje de simetría que divide la muestra en dos partes, que tiene que haber la misma cantidad de gente a un lado que al otro. Además de esto, una muestra normal, una campana de Gauss, tiene que tener otra característica, que tiene que tener una desviación típica adecuada, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Tiene que tener un tamaño adecuado. Ya hemos visto en otros vídeos cómo evaluarlo. Ahora lo que vamos a hacer es diferente. Lo que vamos a hacer ahora es coger y vamos a ver cómo interpretar qué grupo es más homogéneo y qué grupo es más heterogéneo. Porque realmente la desviación típica que hemos dicho que sirve para interpretar no sirve para comparar grupos. Porque si yo ahora os digo, tengo un grupo A, qué feo ha quedado. Tengo un grupo A y tengo un grupo B. Uy, es la B más fea que he hecho en mi vida, pero bueno, tengo un grupo A y tengo un grupo B. El grupo A tiene una desviación típica de 10 y el grupo B tiene una desviación típica de 3. Y os pregunto yo ahora, ¿cuál será el más homogéneo y cuál más heterogéneo? Mucha gente dirá, bueno, el A es más heterogéneo porque tiene la desviación típica más grande, pero yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque para comparar grupos no sirve la desviación típica. La desviación típica me dice si mi grupo es homogéneo o heterogéneo, pero no cuál de los dos es más homogéneo y cuál de los dos es más homogéneo. Para eso está el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que coge la desviación típica, la divide entre la media y la multiplica por 100 para convertirla en tanto por ciento y que sea fácil de comparar, me permitirá saber cuál es el más homogéneo, cuál es el más heterogéneo y por cuánto, si es el doble, el triple, el cuádruple de homogéneo o el cuádruple de heterogéneo o lo que sea. ¿Vale? Yo en este caso necesitaría, para poder saber cuál de los dos grupos es más homogéneo y cuál más heterogéneo, necesitaría la media. Así, por ejemplo, en el grupo A ya os voy a dar un dato que sería que tiene una media de 50, mientras que en el grupo B tiene una media de 5. ¿Vale? La media del grupo B es de 5. También podría llegar a utilizar la amplitud y recorrido, por ejemplo, que el grupo A tenga una amplitud y recorrido de 100 puntos, ¿vale? Mientras que el grupo B tenga una amplitud o recorrido de simplemente 10 puntos. Y ahora con estos datos podemos intentar saber cuál es el grupo más homogéneo y cuál es más heterogéneo. Lo vamos a hacer primero gráficamente y después con la fórmula. ¿Vale? Tenemos aquí la gráfica, aunque después sabremos que no tiene este formato. Para interpretarlo voy a poner el formato de campana de Gauss y después diremos qué formato tiene, si es homogéneo o si es heterogéneo. Recordamos, si es homogéneo tiene que tener este formato, tiene que tener forma de dedo, que ya hablaremos de ella en la semana que entra. Y si es un grupo heterogéneo tiene que tener esta forma que sería, bueno, más bien como un plato volcado. Bueno, pero para interpretarlo yo siempre trabajo con campanas de Gauss porque para mí me es más fácil, o sea, previamente no puedo saber cuál de los dos es. Bueno, lo que primero que voy a hacer es crear el eje de simetría en las dos y también la desviación típica en las dos, si soy capaz, claro, ese es otro tema. Crearé la desviación típica también en los dos casos. Vale, ahora miro los valores que tiene cada uno de ellos. En este primero, los valores van de 0 a 100. ¿Por qué los valores van de 0 a 100? Porque si la amplitud y recorrido es de
es de 100 puntos, la media es de 50 y la media dejará la misma cantidad de gente a un lado que a otro, habrá 50 más 50, 100, 50 menos 50, 0. O sea, los valores van de 0 a 100 porque estaremos trabajando exactamente una amplitud y recorrido. Si la parto a la mitad será 50 porque y ese punto será el punto donde coincide con la media. La mitad es la media, mediana y moda es el punto central. Y después aquí me dice que la desviación típica vale 10 puntos proporcionales esta amplitud. Eso significa que la gente que está en la campana, que corresponde al 64% de la población, ojo al dato, la gente que está en la campana es el 64% de la población. Se ha establecido, Gauss cuando hizo el cálculo de la campana de Gauss, se demostró esto, que la gente que está normal, que se considera normal y está en la campana, es el 64%, mientras que del 36% restante habrá un 18% que esté por encima de la media y otro 18% que esté por debajo de la media, de los cuales tendremos individuos que son diferentes y individuos que son extremos. Los extremos solo será un 1%, 0,05 por encima y 0,5 por encima, perdón, 0,5% por encima, que iba a decirlo mal, 0,5% por encima y 0,5% por debajo, porque los valores extremos será un 1%. Hay autores que consideran que Gauss se equivocó con un margen de un 4%, pero bueno, esos autores, en vez de trabajar a la hora de crear la campana de Gauss con una cosa que llamaban zetas, puntuaciones típicas, que veremos en posteriores semanas, trabajó la campana de Gauss otras personas con desviaciones típicas, entonces no daba exactamente lo mismo, pero bueno, o sea que si en vez de 64 y 68, que no se extrañe, simplemente es que estamos trabajando las campanas de Gauss en vez de con puntuaciones típicas como hizo Gauss, con desviaciones típicas. Bueno, pero eso vamos a dejarlo un poco de lado. A mí lo que me interesa que veáis ahora es, si la desviación típica vale 10 puntos y es proporcional a la amplitud que trabajamos, a los valores con los que trabajamos, yo puedo saber entre qué punto y qué punto se encuentra la gente normal, el 64% de la gente. 50 más 10, 60, y 50 menos 10, 40. El 64% de la gente está entre haber sacado un 40 y un 60, que son solo 20 puntos. Hay 20 puntos de diferencia de una amplitud de 100, ¿verdad? ¿Vale? Tenemos 20 puntos de diferencia de una amplitud de 100, que si lo hago en división me dará 20 entre 100, que da 0,2. Claro, qué estupidez. Vale, 0,2. Ahora, si lo hago con el otro caso, la media era de 5. La desviación típica es de 3. También la desviación típica es proporcional, entonces yo podré saber el 64% de la gente, de entre qué nota, a ver si me deja escribirlo aquí, de entre qué nota y qué nota estará el 64% de la gente. En este caso, el 64% de la gente estará entre haber sacado un 8, 5 más 3, 8, y haber sacado un 2, lo que son un total de 6 puntos de diferencia de una amplitud de 10, o sea, 0,6. ¿Vale? De aquí, ¿cuál es la proporción mayor? Esta de aquí, ¿vale? El 34% de la gente ocupa mucho más espacio que en este otro caso de aquí, con lo cual al grupo A le correspondería una muestra homogénea y al grupo B le correspondería una muestra heterogénea totalmente. ¿Veis? Así de sencillo sería, no tiene más ciencia. Bueno, ahora que lo hemos visto con dibujos, vamos a interpretarlo con la fórmula. Para ello, lo que voy a hacer es voy a quitar de aquí lo que son los dibujos, si puedo, claro, eso será otro tema diferente.
y vamos a hacer las fórmulas. ¿Vale? Vamos a hacer las fórmulas y con ello saber qué grupo es más homogéneo y qué grupo más heterogéneo. Bueno, para hacer el coeficiente de variación tengo ahí la fórmula, que es muy sencillita. Es la desviación típica, que vale 10, dividido entre la media, que vale 50, y multiplicado por 100, para tenerlo en tanto por ciento, que así será más fácil de comparar. Si hago esto, será un 20%, ¿vale? Un 0,2 si estuviese en proporción, lo mismo que me había dado habiéndolo hecho simplemente por el dibujo, ¿vale? Esto sería un 20%, con el dibujo que me daba en proporción tenía un 0,2. Ahora, si yo lo hago desde este coeficiente de variación de este grupo B, será 3 entre 5 y 3, que es la desviación típica entre la media, que es 5, y multiplicado por 100. Y eso me tendría que dar 3 entre 5, me da 0,6, multiplicado por 100 me da exactamente igual que me había dado si lo hubiese hecho por dibujo. ¿Yo qué puedo comprobar ahora? Como está en tanto por ciento, me es fácil interpretarlo. No solo tengo que decir que este grupo que tiene el coeficiente de variación más pequeño es el grupo más homogéneo, sino que además de ser el más homogéneo, puedo decir que es 3 veces más homogéneo que el grupo B, porque es 3 veces más grande. Es el 60%, que es 3 veces más grande. Pues así yo podría interpretar los datos. Ahora que ya hemos visto esto, vamos a coger un examen que será el examen de 2012 septiembre reserva. Y con este examen de 2012 septiembre reserva vamos a contestar la pregunta 27, que dice: ¿qué grupo es más homogéneo de todas las muestras? Aquí tenemos varones, mujeres, modalidad A y modalidad B. ¿Vale? Todos estos son datos que he obtenido de un grupo de gente, unas muestras que tenía por ahí. Y quiero saber cuáles de estos grupos son más homogéneos, cuál es el más homogéneo de todos. Para ello, como son muestras diferentes, varones por un lado, mujeres por el otro, de una cosa y de otra, modalidad A, modalidad B, lo que tengo que hacer es el coeficiente de variación, porque para saber qué grupo es más homogéneo y más heterogéneo hay que hacer el coeficiente de variación. Así tendré que hacer el de varones. Para los varones, el coeficiente de variación será la desviación típica, que es 1,94, dividido entre la media, que es 5, y por supuesto multiplicado por 100 para tener los datos en tanto por ciento. Vamos a ver cuánto da, porque no me lo sé. A ver, será 1,94 entre 5 y multiplicado por 100 es el 38%. Tenemos aquí el 38% de variabilidad, que es el coeficiente de variación. Las mujeres, por su parte, las mujeres tendrán una desviación típica, que es de 1,7, la desviación típica de las mujeres es 1,7, y una media de 4, que lo multiplicaré también por 100. Lo multiplico por 100 y a ver qué me da. El coeficiente de variación de las mujeres será 1,7 entre 4 multiplicado por 100 es el 42,5%. El 42,5. Si hago con la modalidad A, con el grupo A, la desviación típica es de 1,58, dividido entre la media, que es 5,4, no, sí, 5,4, que me estaba confundiendo de grupo, y multiplicado por 100, por supuesto, para obtener el valor en tanto por ciento. Así será, vamos a ver, 1,58 entre 5,4 multiplicado por 100 es el 29%. Y el último, que será la modalidad B, que tiene una desviación típica de 1,57. Es la desviación típica más pequeña. La media es 3,6 y si lo multiplico por 100
obtendré el tanto por ciento. Vamos a ver cómo va esto. 1,57 entre 3,6 multiplicado por 100 me da el 43%. Mirad qué curioso. El que tenía la desviación típica más pequeña, que era la modalidad B, resulta que es el que tiene el coeficiente de variación más grande y por lo tanto es el más heterogéneo de todos. El más homogéneo es el que tiene el coeficiente de variación A, que es el segundo que tenía la desviación típica más pequeña. Este tiene el coeficiente de variación del 29% y por tanto es más homogéneo que el resto. El segundo serían los varones. Por eso la respuesta aquí serán los varones, porque no nos dan la opción de modalidad A. Esto es un poco de trampa. Aquí me dice qué grupo es más homogéneo de todas las muestras. Debería de ser la modalidad A, pero como no me dan esa opción, el siguiente más homogéneo serán los varones. Y así lo tendríamos. Pues ya veis, este coeficiente de variación lo preguntan muy a menudo. De hecho, la pregunta 28 es similar. Dice, para interpretar el grado de variabilidad de los datos del problema, ¿basta con comparar los valores de las desviaciones típicas? No, hemos dicho que el coeficiente de variación está para eso, porque simplemente comparando con las desviaciones típicas nos podemos llevar un chasco como nos llevaríamos si comparásemos aquí las desviaciones típicas. ¿Debemos ponerlas en relación con la media aritmética? Sí, porque esa es la fórmula del coeficiente de variación, es la desviación típica partido la media, o sea que el coeficiente de variación relaciona las desviaciones típicas con las medias. Y en el último dice, es necesario como mínimo saber si son estadísticamente significativos. Esto sabemos que es mentira podrida, porque estadísticamente significativa significa que rechazamos la hipótesis nula. Y eso no tiene nada que ver con que el grupo sea homogéneo o heterogéneo. Pues bueno, ya hemos visto el coeficiente de variación. En las siguientes clases vamos a ver las asimetrías y las kurtosis. Ya veis que hay cálculos que son más sencillitos como este y otros que son más complicadines. Pero bueno, ante todo no os agobiéis, que poco a poco se irá sacando. Pues nada más y nada menos. Hasta luego. Chao, chao.